Capítulo 4. Desintegración o esperanza. Más que cualquier otra cosa, Trump representa el potencial desaprovechado del sistema económico estadounidense con un progreso, infraestructuras y desarrollo tecnológicos que mejorarán las vidas de todo el mundo por kilómetro cuadrado de espacio natural consumido. Así la histeria sin precedentes de los medios de comunicación mayoritarios y los neocons a ambos lados del Atlántico al respecto de la elección de Donald Trump es materia para un caso de estudio de primer nivel sobre las auténticas dinámicas que tienen lugar en el escenario estratégico global. Deja muy claro incluso a los más ingenuos partidarios de la corrección política que lo que está sucediendo no tiene nada que ver con los intereses de un partido o de un Estado en relación a otro, tiene que ver con los métodos empleados por un imperio que se derrumba ante la emergencia de un nuevo paradigma, el contenido del cual aún no ha sido completamente definido con claridad, pero que sin embargo representa el rechazo al sistema de globalización. ¿Cuál es entonces el problema? Eric Denese, director del Centre Francais de Recherche sur Renseignement, CF2R, un think tank independiente, publicó el siguiente análisis bajo el título Una sorprendente falta de pruebas después de leer el informe del Departamento de Seguridad Nacional y el FBI sobre la supuesta intervención rusa en la campaña electoral de Estados Unidos. La victoria de Trump pilló totalmente desprevenida a la clase dirigente en Washington, que entendió que tendría lugar una gran limpieza en la que muchos de sus miembros perderían su posición política y sus filiales económicas conectadas con sus alianzas internacionales. Esta afirmación es precisa, pero solo muestra uno de los aspectos de la situación. Aparentemente a la clase dirigente neoliberal transatlántica le está costando aceptar el hecho de que Trump fuera elegido democráticamente. Su mundo se está viniendo abajo, como dijo la canciller Angela Merkel. Están perplejos. En palabras de su ministra de Defensa, Ursula von der Leyen, el mundo que se está viniendo abajo es el del poder único que los neocons de la administración Bush pusieron en marcha cuando se rompió la Unión Soviética. En ese momento los neocons proclamaron su proyecto para un nuevo siglo estadounidense y para consolidar un imperio mundial sobre la base de una relación especial anglo-estadounidense. Los gobiernos que no se sumaran a este mundo con un poder único serán eliminados con el paso del tiempo mediante una política de cambio de régimen, por ejemplo las revoluciones de colores financiadas desde fuera de los países, como admitió sin sonrojarse Victoria Nuland en el caso de Ucrania. Solo el Departamento de Estados Unidos gastó allí 5 millones de dólares en ONG, pero esta política también implica la intervención militar directa con el pretexto de la defensa de la democracia y los derechos humanos, como en el caso de Irak, Libia y Siria. Y naturalmente Rusia y China eran los objetivos finales de esta política de cambios de régimen. La burocracia de la Unión Europea era el socio más joven y anónimo de este acuerdo, un beneficiario del sistema globalizado con ansias de la máxima expansión imperial, como admitió abiertamente el diplomático británico Robert Cooper, y compitiendo solo esporádicamente con el dominio de la City londinés y Wall Street. Un prerequisito para ser miembro del club de la clase dirigente del mundo del poder único es la opción natural de la narrativa oficial de que todas esas desestabilizaciones de gobiernos elegidos democráticamente y todas esas guerras son por la libertad, la democracia y los derechos humanos, y que sus objetivos son siempre dictadores y demonios, y por supuesto todos los que se ponen las gafas del poder único cuando quieran referirse a los motivos por los que están huyendo los refugiados. No podrán hacer más que repetir esa palabra, porque en cualquier otro caso tendrían que condenar las guerras ilegítimas que han costado la vida a millones de personas y después habrían sido expulsadas del club. Y ahora tenemos a Trump, una persona que ha ganado las elecciones de Estados Unidos, alguien que, como dijo Obama de Putin, no pertenece al equipo, quien coincide con la congresista Tulsi Gabbard y un buen grupo de personalidades militares conservadoras en que estas guerras de cambio de régimen deben acabar, y quien incluso en una última profanación del más grave tabú pretende restablecer las relaciones con Rusia. El respetado periodista de investigación estadounidense Robert Parry comparó 100 los métodos que estaban siendo utilizados contra el Trump
contra Trump por los servicios de inteligencia estadounidense con las tácticas de chantaje de J. Edward Hoover. A plena luz. Sin embargo, lo que resulta espectacular al respecto de la operación en contra de Trump es que la inteligencia británica y su equivalente estadounidense, que han trabajado durante décadas como espías en la sombra, se han visto obligadas a salir a la luz. Esta operación esencialmente amateur, dirigida por Steele, el hombre al mando cuando salió a la luz la corrupción en la FIFA y el principal agente del MI6 en el asesinato de Litvinenko, reveló la intervención directa del Imperio Británico del que término globalización es solo un sinónimo en los asuntos internos de Estados Unidos. Este imperio es algo más que las naciones de Estados Unidos y Gran Bretaña. Son las fuerzas oligarcas que ejercen su poder en todo el sistema financiero transatlántico neoliberal y la defensa militar del orden mundial del poder único. Y les importa un bledo el bienestar general de la población de los países en que da la casualidad de que vive. Está teniendo lugar una revolución global en contra de este imperio, que se ha expresado en el Brexit, como ya lo hizo con la victoria de Trump y el no en el referéndum de Brexit en Italia. La afirmación de que Putin robó las elecciones a Hillary Clinton o de que se entrometiera en las próximas elecciones a diversos países europeos es el intento desesperado de un imperio que se derrumba de lograr de alguna manera obtener el control de la narrativa. Un artículo del New York Times del 1 de marzo demuestra por qué los políticos neoliberales y pro-globalización y los medios de comunicación en Europa reaccionaron con tanta arrogancia y desfachatez desde el momento siguiente a la victoria del presidente de Estados Unidos elegido democráticamente. A principios del otoño del 2016, como ya hemos dicho, Obama ya había empezado a reducir la clasificación de inteligencia de numerosos informes dudosos sobre supuestas manipulaciones del proceso electoral de Estados Unidos por parte de Rusia. Unos informes basados en parte en fuentes británicas y que en este momento siguen sin tener ninguna prueba que los sustente. Esto le permitió maximizar el número de personas con acceso a estos informes. Una información análoga se entregó a los aliados europeos y obviamente también a determinados medios de comunicación. Esto explica la arrogancia sin precedentes con la que estos círculos, como si lo hubieran acordado previamente, se mostraron tan seguros de que Trump no acabaría su mandato en la Casa Blanca y que los periodistas de investigación van a tener mucho que hacer. Como publicó Tagesschau, ¿será Donald Trump asesinado, destituido por un golpe de Estado o sencillamente se le hará un impeachment? Escribió el 6 Joseph Yoff, que sopesaba la idea de un asesinato en la Casa Blanca en el programa de emisión en abierto Air Press Club, y el locutor de radio francés Carl Serre, que repasó las numerosas formas de asesinato mediante las cuales Trump podría dejar pronto ese mundo. En su programa emitió que la radio pública francesa France Info, en londinense Daily Mail, citó a una fuente anónima, supuestamente un amigo de la familia, que decía que Obama quería liderar personalmente una campaña desde su nueva mansión en el barrio de Kalorama en Washington con el objetivo de sacar a Trump de la Casa Blanca, ya fuese mediante impeachment o dimisión. La cronología de este ataque organizado es la siguiente. 10 de enero de 2017, BuzzFeed News publica un informe de 35 páginas sobre la supuesta conspiración de Trump con Rusia, que contenía numerosas afirmaciones refutables y fuentes anónimas. Más adelante se sabe que el autor del informe era Christopher Steele, un ex agente del MI6. Supuestamente el documento había sido solicitado por los adversarios políticos de Trump en Estados Unidos, primero los republicanos y después los demócratas. 12 de enero de 2017, un artículo de la BBC de Paul Wood acuña el concepto de Trump como agente ruso, afirmando que cuenta con 4 fuentes, todas anónimas, que confirman la validez de las afirmaciones del informe. Establece el tono para la petición de impeachment.
Esta es una situación extraordinaria, 10 días antes de que el señor Trump sea nombrado presidente, pero se anunció durante la campaña. El artículo no presenta pruebas, de hecho admite que no se ha encontrado rastro financiero ni pruebas en video, pero igualmente concluye citando al exdirector de la CIA Michael Moore y al ex jefe de la CIA y de la NSA Michael Hayden, llamando a Trump un agente inconsciente de la Federación Rusa y un tonto inútil. Wood afirma agente marioneta. Ambos términos implican algún tipo de influencia o control por parte de Moscú. El origen de estas afirmaciones era información que en este momento tenía la comunidad de la inteligencia. Ahora todos los estadounidenses las han oído. Poco menos de una semana antes de la investidura, tendrán que decidir si su presidente electo está siendo realmente chantajeado por Moscú. 19 de enero de 2017. En una entrevista en el Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza, George Soros predice que la presidencia de Trump fracasará y que la desunción de la que él mismo es el principal promotor triunfará, y dice: personalmente estoy convencido de que fracasará, no a causa de personas como yo, que nos gustaría que así fuera, sino porque las ideas que lo guían se contradicen mutuamente de forma inherente, y estas contradicciones ya se ven encarnadas en sus asesores. 21 de enero de 2017 se publica un artículo en el Spectator firmado por el mismo Paul Wolf titulado "Will Donald Trump be assassinated outside in a coup or use impeachment?" ¿Será Donald Trump asesinado, destituido por un golpe de Estado, o sencillamente se le hará un impeachment? Cita a Alexander Hamilton al respecto del deseo de poderes extranjeros de obtener un ascenso inapropiado en nuestros consejos, y vuelve a afirmar que Trump es un agente de influencia rusa, comprado, chantajeado por el Kremlin. El título del artículo ya lo dice todo. Después introduce insinuaciones de pagos como motivo para el impeachment y concluye: el impeachment, por inverosímil que parezca, no es la opción más extraña que se discute en esta ciudad, mientras el 45 presidente jura su cargo. 23 de enero de 2017, Citizens for Responsive Action, CREW, presenta una demanda por honorarios contra el presidente Trump en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York. CREW es una organización financiada por George Soros, que ha recibido 740.000 millones de dólares desde 2010 por parte de la Foundation to Promote Open Society de la familia Soros y otros 150.000 del Open Society Institute del 2010. El actual presidente del CREW, David Brooke, no es nuevo en esto en los golpes de Estado contra Estados Unidos dirigidos por Gran Bretaña. También inició la campaña en medios de comunicación Trumpergate como autor de la revista conservadora American Spectator en 1994, que condujo al impeachment del presidente demócrata Clinton. Brooke no ha cambiado de bando, se limita a seguir con su trabajo en favor del Imperio Británico. 2 de marzo de 2017, The Independent de Londres informa de que, a pesar de que se ha demostrado que el informe Steele es absurdo y está lleno de errores, miembros del Congreso de Estados Unidos están intentando que el propio Steele testifique en la investigación sobre los lazos de Trump con Rusia, que va a tener lugar próximamente en el Congreso. The Independent afirma: se entiende que los demócratas, así como algunos republicanos del Congreso, están dispuestos a facilitar reuniones también discretas en el Reino Unido y en otro territorio neutral. También se informa a muchos medios de que el FBI intentó pagar a Steele para que continuara su investigación, incluso después de que sus datos fueran desacreditados. El Partido Demócrata repite como un mantra su narrativa que dice que los ataques informáticos rusos fueron los responsables de su derrota, en lugar de enfrentarse al hecho de que la auténtica causa son las catastróficas políticas de Obama y Hillary Clinton. En relación al sector de la clase media baja que apoyaba a Trump, los agentes de inteligencia que quedaron de la administración Obama filtraron casi a diario a los medios de comunicación grabaciones telefónicas que supuestamente probaban las relaciones
inapropiadas entre miembros de la administración Trump y Rusia. El ejemplo más reciente, conversaciones que el fiscal general Jeff Sessions tuvo con el embajador de Rusia en Estados Unidos, Sergei Kislyak, como miembro del Comité de Servicios Armados del Senado, unas conversaciones que formaban parte de su trabajo y que están siendo usadas por los demócratas como munición para pedir la dimisión de Sessions. El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, comentó sobre las acusaciones procedentes de fuentes anónimas al respecto de que Kislyak era una espía y un reclutador de espías, que todo aquello le recordaba al periodo de Joe McCarthy y que el presidente Trump en persona había hablado de aquello como una caza de brujas absoluta contra él y su administración. De hecho, es una nueva caza de brujas marcatista que está orquestando la clase dirigente neoliberal a ambos lados del Atlántico. Es porque Trump ha aparcado todo el sistema de axiomas del mundo del poder único, que Estados Unidos ha estado siguiendo desde los inicios de la administración de George W. Bush, como ha dejado claro el presidente Trump en su discurso en la sesión conjunta del Congreso el 28 de febrero. Los argumentos de Trump de que se podría haber reconstruido la economía de Estados Unidos 2 o 3 veces con los 6 billones de dólares que se gastaron en las guerras en Oriente Medio ponen de manifiesto el enorme contraste existente. Capítulo 5. George Soros. La persona que ha ido apareciendo a hurtadillas a lo largo de todas las páginas de este capítulo, una palabra aquí, una mención allá, un nexo con él mediante uno de los personajes del Consejo de Administración, luego desaparece y reaparece unas líneas más abajo con otro disfraz. No es otro que George Soros, a quien le gusta patrocinar grupos subversivos de la izquierda radical. Para la mayoría de las personas, George Soros es un filántropo, un Robin Hood, un hombre que dona cientos de millones de dólares para construir un mundo mejor, un hombre de paz y un hombre de libertad, un inversor inteligente y un hombre de negocios con cierto aire de rey Midas. Sin embargo, el auténtico retrato de Soros es algo distinto. Él es, o mejor dicho, su grupo de fundaciones es un frente de la comunidad de inteligencia angloestadounidense de izquierdas por un lado y el proyecto de democracia del gobierno de Estados Unidos por el otro. Es imperativo saber quién es George Soros y de dónde viene. Soros no acaba de llegar al mundo de la actividad criminal. Según algunos ex socios e informaciones publicadas, fue la mano derecha del barón Edmond de Rothschild, George Carway, que también relanzó la carrera del fugitivo y traficante de narcóticos Robert Vesco, quien le dio el dinero para empezar. Desde entonces, Soros ha estado involucrado en distintas operaciones violentas, como guerras financieras especulativas para destruir monedas nacionales, respaldar políticas asesinas de eutanasia como quienes se aprovechan del sistema y aportando mucho dinero a campañas internacionales para la legalización de las drogas. Además, tiene una relación de no demasiada traición con los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Héctor Rivas, en su artículo Soros, Hit Man for the British Oligarchy, Soros el sicario de la oligarquía británica, explica: Soros dio inicio a su legado genocida trabajando para la maquinaria asesina que masacró a más de 500.000 judíos húngaros durante el Holocausto. El joven Soros se encargaba de saquear las propiedades de los judíos a las órdenes del teniente general de la SS Kurt Becher, jefe de la Waffen-SS, el príncipe Alexis Echberbatov, ex miembro de los cuerpos de contrainteligencia del ejército de Estados Unidos antes y después de la Segunda Guerra Mundial, afirmó que Soros consiguió su primera pequeña fortuna vendiendo su parte del botín obtenido por los nazis. El 30 de noviembre de 1994, Soros habló ante un grupo de personas en el Centro Médico Presbiterio de Columbia y anunció su nueva fundación, Project of Death in America, dedicada a modificar los protocolos de enfermeras y médicos en los hospitales y pasar de caros tratamientos que salvan vidas a un buen cuidado de cara a la muerte. La Ley para una Muerte Digna de Oregón es un programa de suicidio asistido patrocinado por Soros para ofrecer recetas letales a los pacientes.
La supuesta promoción de Soros del narcoterrorismo es el equivalente a las cañoneras que empleaba el imperio cuando emprendió sus guerras del opio contra China y la India en el siglo XIX. Uno de los principales traficantes de droga del Imperio Británico escribió que mientras el consumo de drogas siguiera dominando el país, no había ni el más mínimo motivo para temer que se convirtiera en una potencia militar importante, dado que la adicción mina la energía y la habitabilidad de la nación. Soros es el testaferro del imperio y proporciona cobertura a la asquerosa política de saqueo conocida de manera eufemística como globalización. Mediante organizaciones como Human Rights Watch, la Soros Foundation y el Open Society Institute, Soros promueve las drogas y destruye naciones. En Perú, por ejemplo, Soros fue pillado financiando directamente al candidato prodroga Alejandro Toledo, con alrededor de $1 millón en su afán por echar del poder al presidente peruano Alberto Fujimori. El intento revolucionario de Toledo, la Marcha de los Cuatro Suyos, surgió de un foro organizado por la NED de Madeleine Albright. Por otro lado, Albright autorizó el viaje del presidente y CEO de la Bolsa de Nueva York, Richard Grasso, para reunirse y festejar con la banda de terroristas y narcos de Colombia, las FARC. Soros invirtió personalmente en el Banco de Colombia de la familia Gilinski, establecida en Cali, Colombia, citado tanto por la inteligencia de Estados Unidos como de Rusia como una lavandería de dinero que se utiliza para comprar propiedades en Rusia y Crimea. Al afirmar que los estados tienen intereses pero no principios, Soros explica que la sociedad abierta ideal suprimiría los intereses nacionales concretos, mientras una estructura política y financiera internacional se ocuparía del llamamiento bien común. Cualquier nación que rechace la globalización, por ejemplo, el imperialismo británico, es una sociedad cerrada y sujeta a ataques por parte de Soros y su gobierno en la sombra, formado por agentes nacionales. El secreto de Quantum Fund NV. Soros es la cara visible de una vasta y sucia red secreta de intereses financieros privados, controlados por la aristocracia y las familias reales que lideran Europa, con su epicentro en la Casa Británica de Windsor. Esta red, denominada por sus miembros el Club de las Islas, se construyó sobre los restos del naufragio del Imperio Británico tras la Segunda Guerra Mundial. Según el American Almanac, el Club de las Islas es una asociación informal de la realeza europea, incluida la reina Isabel II, que controla unos $10 billones en acciones, domina corporaciones gigantescas como la holandesa Shell, Imperial Chemical Industries, Joyce de Londres, Unilever, Lonrho, Rio Tinto Zinc y la angloestadounidense Devers. Domina el suministro mundial de petróleo, oro, diamantes y muchas otras materias primas vitales y despliega estos activos no solo para alcanzar sus objetivos geopolíticos. En lugar de utilizar los poderes del Estado para alcanzar sus objetivos geopolíticos, se desarrolló un holding de intereses financieros privados y entrecruzados, ligados a la antigua oligarquía aristocrática de Europa Occidental. En muchos aspectos se diseñó según la Compañía Británica y Holandesa de las Indias Orientales del siglo XVII. El corazón de este Club de las Islas es el centro financiero del antiguo Imperio Británico, la City londinense. Soros es lo que en el medievo se denominaban Hofjuden, judíos de la corte, que eran desplegados por las familias aristocráticas. Los más importantes de este grupo de judíos no son judíos, son los Rothschild, quienes lanzaron la carrera de Soros, son miembros del Club de las Islas y siervos de la familia real británica. Esto ha sido así desde que Abner Rothschild vendió a las tropas británicas hessianas para luchar contra George Washington durante la Revolución estadounidense. Soros solo es estadounidense en su pasaporte. Es un operador financiero global que resulta que está en Nueva York sencillamente porque ahí es donde está el dinero, tal y como dijo una vez el ladrón Willie Sutton cuando le preguntaron por qué siempre robaba bancos. Soros especula en los mercados financieros mundiales mediante su empresa offshore, Quantum Fund NV,
un fondo de inversión privado o fondo especulativo. Se sabe que este fondo especulativo gestiona entre 11.000 y 14.000 millones de dólares de fondos en nombre de sus clientes o inversores. Uno de los principales es, según Soros, la reina Isabel II de Inglaterra, la persona más rica de Europa. El nombre de quantum alude al principio de indeterminación de Werner Heisenberg, la imposibilidad de medir simultáneamente la posición y la velocidad de una partícula atómica, aplicada a los mercados. La idea es que estos no pueden contrarrestarse sin afectar a sus perspectivas para bien y para mal. La elección de Soros fue tanto un guiño irónico como un homenaje a las ideas de falibilidad, reflexibilidad y a su propia definición de determinismo incompleto. El Quantum Fund está dado de alta en el paraíso fiscal de las Antillas Neerlandesas en el Caribe. Esto es para evitar pagar impuestos, así como para ocultar la auténtica naturaleza de sus inversores y lo que él hace con su dinero, para evitar el control del gobierno de Estados Unidos sobre sus actividades financieras, algo que los fondos de inversión registrados en Estados Unidos deben hacer por ley para poder operar. Soros movió su domicilio legal al paraíso fiscal caribeño de Curazao. Las Antillas Neerlandesas han sido citadas en muchas ocasiones por el Grupo de Acción Financiero sobre el blanqueo de capital de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, como uno de los centros más importantes del mundo de blanqueo ilegal de beneficios procedentes de la cocaína de Latinoamérica y otro tráfico de drogas. Es un territorio holandés.